Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. Hoy vamos a charlar un poco de por qué no se mueven los continentes, dicho metafóricamente, para referirnos a por qué no cambian las personas. Explorando un atlas, Jim, un niño de 10 años, descubrió un día que América del Sur encajaba con África como dos piezas de un rompecabezas. De la misma manera, América del Norte encajaba con Europa, como si hubieran estado siempre unidas. Pensó que los continentes se deberían haber separado en el pasado, pero esto no tenía sentido. Los continentes no se mueven. Si hay alguna cosa estable en este mundo, son las enormes masas de continentes que ofrecen a los seres humanos una base firme. Las formas complementarias de los continentes tenían que deberse a una extraña coincidencia, concluyó Jim. No fue hasta que tuvo clases de geología en la escuela que conoció el fenómeno de la deriva de los continentes. Así que los continentes se pueden mover, normalmente de forma imperceptible, a veces de forma notoria. Al igual que raras veces vemos moverse los continentes, tampoco vemos con mucha frecuencia que la gente cambie. El cambio es un proceso que ocurre durante un largo periodo de tiempo, normalmente imperceptible, aunque a veces de forma notoria. La gente puede estar cambiando incluso cuando parece que está parada. Otros parecen que se están moviendo aunque estén dando vueltas sobre sí mismos. ¿Por qué no cambia la gente? Porque no puede, porque no quiere hacerlo, porque no sabe cómo hacerlo, porque no sabe qué cambiar o incluso todas estas frases o variables juntas. Vamos a examinar cada una de estas alternativas para entender mejor por qué la gente no cambia. El primer motivo que dijimos es porque no puede cambiar. ¿Bajo qué condiciones somos incapaces de cambiar? No podemos cambiar aquellas condiciones propias que no podemos controlar voluntariamente. No podemos cambiar intencionalmente los aspectos propios que están fijados, cerrados y totalmente determinados por fuerzas ajenas a nuestro control. Nuestra composición genética, nuestra ubicación temporal en la historia, nuestra bioquímica y el estatus social de nuestras familias de origen son factores dados que no fueron determinados por nosotros. Son variables relativamente estables que no están abiertas generalmente al cambio intencionado. Los cambios a los que nos referimos son cambios intencionales a los cuales los individuos aplican procesos psicológicos con el fin de mejorar su propio funcionamiento psicosocial, incluyendo los comportamientos observables, las experiencias ocultas y otros patrones de la personalidad. Se puede impedir que los pedófilos abusen de los niños encerrándoles y convirtiéndolos en prisioneros, pero este tipo de cambio es coercitivo y no voluntario. Se está utilizando la ejecución de procesos legales o políticos para modificar el comportamiento. Tampoco se puede cambiar los aspectos propios de los que no somos conscientes. Generalmente se tilda al alcoholismo de enfermedad de negación, ya que muchos de los bebedores no se dan cuenta de que el alcohol está dañando o destruyendo sus vidas. La gente no puede cambiar si no cree que puede cambiar, como reza un antiguo proverbio. Si crees que no puedes cambiar, tenés razón. Podemos desmoralizarnos con respecto a nuestras capacidades para cambiar y concluir que no tenemos el poder o fuerza interior suficientes para cambiar. ¿Por qué no hay más médicos que ayuden a sus pacientes a cambiar los comportamientos relacionados con la salud, como el tabaco, que aumenta el riesgo de enfermedad o muerte? Orleans y otros han señalado que la barrera más importante para un médico en la práctica de medicina preventiva es que el 65% de estos creen que la gente no puede cambiar. Y esto, a pesar de los casos en que una breve intervención por parte del médico llevaría a doblar el número de pacientes que pueden cambiar. Si se considera que las conductas problemáticas particulares están bajo un control biológico, la conclusión más probable es que no se pueden controlar este tipo de comportamientos. Creer que el alcoholismo se debe a la composición genética, la obesidad de las propias células grasas, fumar a la adicción a la nicotina y la depresión a la neuroquímica, conduce a pensar que no solo se puede controlar el propio comportamiento, hasta el extremo de creer que algunos problemas, tales como la esquizofrenia, ya que en el origen son genéticos o biológicos, no es posible superarlos aplicando simplemente los procesos psicológicos. De la misma forma que la gente desplaza
toda la responsabilidad del propio comportamiento a los procesos biológicos, también puede proyectar todos los controles sobre fuerzas exteriores, tales como la familia, la sociedad o el destino. Si se considera que los problemas propios están bajo control social, se puede concluir que no se tiene suficiente fuerza para controlar las fuerzas sociales que están causando el problema, o que algunos problemas, como la pobreza, al ser de origen social, son imposibles de superar aplicando simplemente los procesos psicológicos. Una de las cuestiones intrigantes del campo de la psicopatología y la psicoterapia son las fuerzas relativas a los controles biológicos, los controles sociales y los autocontroles. Aunque esta cuestión va más allá del encuentro de hoy, creo que la gente no puede cambiar si cree que el autocontrol es demasiado débil para cambiar los fenómenos psicológicos que están parcialmente bajo control de la biología o la sociedad. El segundo motivo que dijimos fue porque no quiere cambiar. Incluso si la gente cree en el propio poder para cambiar, se dan condiciones bajo las cuales puede pero no quiere cambiar. No se quiere cambiar cuando se percibe que los pros de las conductas problemáticas superan las contras de estos comportamientos. Generalmente tampoco se quiere cambiar cuando los beneficios del cambio solo igualan a los costes del cambio. Escuchamos a la gente decir: sé que este comportamiento algún día me va a matar, pero me gusta y me ayuda a calmar el estrés. ¿Te suena? Hay menos probabilidades de querer un cambio cuando se deben dejar de lado los beneficios inmediatos, como el placer o la reducción del estrés, a cambio de reducir unos riesgos a largo plazo, como la enfermedad o incluso la muerte. Se puede comprender a las personas que no quieren hacer estos cambios desde una perspectiva psicoanalítica, que considera el principio del placer primero y más poderoso que el principio de realidad. También se puede entender esta condición desde una perspectiva conductual, en la cual las consecuencias inmediatas ejercen mucho más control sobre el comportamiento que las consecuencias tardías. También es posible que las personas no quieran cambiar cuando perciben que los demás intentan presionarles o obligarlos a cambiar. El deseo de controlarnos a nosotros mismos y a nuestro entorno puede causar una resistencia a cambios que podrían sernos favorables. Incluso los ratones salvajes parecen estar motivados para mantener el control. Calhoun cogió o agarró ratones noruegos salvajes que habitaban en espacios abiertos y los sometió a las condiciones de un laboratorio de control. Cuando se los dejaba controlar su entorno, los ratones encendían repetidamente la luz tenue en vez de la luminosa o la que no producía luz. Cuando el experimentador era el que encendía la luz tenue, por el contrario, los ratones encendían alguna de las otras luces. De modo parecido, cuando los ratones podían tener y podía poner en marcha una rueda que daba vuelta, lo hacían y corrían durante horas, aparentemente con el fin de mantenerse sanos y activos. Sin embargo, cuando el experimentador ponía en marcha la rueda, el ratón la desconectaba. Estos ratones salvajes parecían intentar llevar el control incluso cuando se veían forzados a vivir en la oscuridad o una vida pasiva y poco saludable. Los maridos, que son traídos por fuerza a terapia por sus mujeres, o los adolescentes por los padres, y los infractores enviados a terapia por el juez, puede que no quieran cambiar, aunque mantener el control sea perjudicial para ellos mismos. El tercer motivo del que hablábamos era porque no sabe cómo cambiar. Se puede querer cambiar, pero no saber cómo. Incluso con la ayuda de las mejores terapias disponibles, la mayoría de alcohólicos, drogadictos, obesos y fumadores van a recaer en la adicción en un año o dos después de su tratamiento. Muchos obsesivos han intentado superar sus rituales compulsivos, pero también tienden a recaer en los viejos patrones. Mucha gente llega a la terapia creyendo que puede cambiar y por eso viene. Quiere cambiar, pero no sabe cómo cambiar y por eso viene a consulta. Un hombre de 52 años volvió a la terapia debido a su impotencia. Sabía que podía cambiar. Con la ayuda de los alcohólicos anónimos, hacía 9 años que no bebía. Quería cambiar. Su sexualidad y sus relaciones amorosas eran aspectos esenciales de su sentido del self. Pero a pesar del éxito que había tenido con su alcoholismo, ahora no podía encontrar la solución para controlar sus erecciones. Este individuo, con mucha fuerza de voluntad, se sentía frustrado al descubrir que la voluntad que había utilizado para controlar su adicción no tenía resultados con el sexo. Además,
Intentar querer tener una erección solo empeoraba las cosas. Se sentía impotente porque le faltaba poder para cambiar. Descubrió con alivio que lo que le faltaba era el conocimiento sobre cómo superar este problema particular. Después de una semana ya funcionaba con normalidad. Desafortunadamente, muchos pacientes llegan a la terapia creyendo que los terapeutas tienen el conocimiento para ayudarles a cambiar rápidamente esos problemas crónicos. Los problemas concretos, como en el caso de la impotencia, se pueden resolver con rapidez, pero tal como vamos a ver, en el caso de los problemas crónicos, se necesita mucho más tiempo para cambiar. Como media, los pacientes siguen una terapia de 3 sesiones. El resultado es que no dan a la terapia o a los terapeutas la oportunidad de ayudarles a cambiar. Si no saben cambiar, incluyendo el tiempo que se necesita para cambiar, es poco probable que se recuperen de esos problemas conductuales crónicos y sobre todo repetitivos. Otro de los motivos que vimos es porque no sabe qué cambiar. Muchos pacientes llegan a la terapia sin saber qué tienen que cambiar. Se sienten desorientados con respecto a las causas y soluciones de sus problemas. Los que tienen problemas con el alcohol, por ejemplo, se sienten confundidos con respecto a las causas y controles de su consumo disfuncional y puede que no sepan qué cambiar para superar la adicción al alcohol. Si consultan a un terapeuta conductual, este les va a animar a analizar los antecedentes inmediatos y las consecuencias de su problema con la bebida. Estos estímulos situacionales se consideran las causas claves o los controles de comportamiento y tendrán que cambiarse si quieren modificarse el problema con la bebida. Por otro lado, los terapeutas cognitivos animarán a estos mismos clientes a analizar las cogniciones claves o las creencias relacionadas con su adicción. Para los terapeutas cognitivos, lo básico no son los hechos precedentes o posteriores al consumo, sino cómo se procesan o se consideran estos hechos. La consulta a un terapeuta interpersonal va a llevar al cliente a analizar sus modelos y conflictos interpersonales, considerando como la base de la mayoría de las psicopatologías. Este enfoque considera que la mayoría de los trastornos emocionales, conductuales y de personalidad tienen que ver y son resultados de un conflicto interpersonal no resuelto, tales como la comunicación y los conflictos de control. Una mujer trajo a su marido, un escritor de 33 años, a terapia preocupada por el consumo problemático de alcohol. Se mostraba muy sensible a ser controlado por otros, especialmente por las mujeres. ¿Sería capaz de resolver su problema con el alcohol si no resolvía sus conflictos crónicos con respecto a ser controlado? Los terapeutas familiares, que se basan en la terapia de origen, animan a los clientes a entender esas reglas y las relaciones familiares iniciales más que modelos interpersonales actuales. Los hijos de alcohólicos, por ejemplo, pueden convertirse en alcohólicos sin darse cuenta de cómo sus problemas actuales se rigen por conflictos no resueltos con su familia de origen. Los terapeutas analíticos y psicodinámicos pueden ayudar a los clientes a analizar los conflictos intrapersonales que pueden ser la base de los síntomas como el consumo problemático del alcohol. Los conflictos de necesidades de dependencia oral no resueltos pueden actuarse a base de darle a la botella. O en un sentido inadecuado del self puede llevar a un estilo de vida inadecuado, dándose a la bebida más que desarrollando las necesidades del ego como la competencia y el dominio. No es de extrañar que muchas personas se sientan confundidas con respecto a lo que tienen que cambiar. Si 5 tipos de terapeutas diferentes atribuyen a 5 causas diferentes sus problemas, y ni siquiera mencionamos a los terapeutas orientados biológicamente o espiritualmente u otras orientaciones de las más de 400 terapias que existen actualmente. Si los terapeutas no se pueden poner de acuerdo en qué necesidades es preciso cambiar con el fin de ayudar a superar los problemas como el alcoholismo, entonces, ¿cómo podemos esperar que la gente sepa lo que tiene que cambiar? Una integración transteórica de por qué no se cambia. Hasta ahora venimos analizando un conjunto bastante ecléctico de razones por las cuales no se cambia, desde el no ser capaz de hacerlo, no querer hacerlo, no saber cómo y no saber qué cambiar. Creemos que se puede desarrollar una interpretación que sea un poco más sistemática de por qué no se cambia, examinando un modelo integrador de cómo se cambia. El modelo transteórico ha surgido de la investigación acerca de cómo cambia la gente por sí misma, así como lo hacen con la ayuda de la terapia. Este modelo
se ha aplicado para comprender cómo se cambian los comportamientos relacionados con la salud, tales como el alcoholismo, la obesidad, fumar y conductas sexuales peligrosas. También se ha basado en la investigación acerca de cómo se cambian los problemas de salud mentales, tales como la ansiedad, la depresión, el alcoholismo y una gran variedad de trastornos que están descritos en el DSM-4. Nuestro primer gran descubrimiento, hablando desde la psicología, fue que se cambia progresando a través de una serie de estadios. Los estadios identificados son la precontemplación, la contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento. Empecemos con el estadio de la precontemplación. La precontemplación es la fase en la cual no se intenta cambiar el comportamiento en un futuro previsible. Se puede estar en el estadio de la precontemplación porque no se es consciente de los comportamientos que estamos teniendo son problemáticos. Esta falta de conciencia se puede deber a la ignorancia. No saber que fumar puede provocar la muerte, que las dietas pueden acabar con la propia salud física o mental, o que ciertas conductas sexuales pueden llevar a infecciones con enfermedades mortales. También se puede no ser consciente que se tienen problemas a causa de una actitud defensiva. Esto lo venimos hablando con el alcoholismo, de como una enfermedad de negación en la cual se puede llegar a defender el consumo de alcohol a pesar de que se esté destruyendo la propia vida. Las personalidades paranoicas o psicopáticas a menudo creen que son los otros los que tienen que cambiar, pero no ellos. En el cuestionario de los estadios del cambio, los precontempladores que empiezan la terapia generalmente están de acuerdo con la siguiente afirmación: no soy yo quien tiene problemas, ni tengo por qué estar acá. Los precontempladores también se desmoralizan con respecto a sus habilidades para cambiar. Probablemente han intentado cambiar, pero han fracasado. No creen que puedan cambiar, por lo tanto ni siquiera quieren pensar en el cambio. Está claro que muchas personas en el estadio de precontemplación no pueden cambiar, al menos no lo pueden hacer sin ayuda externa. La ignorancia, la actitud defensiva y la desmoralización son barreras muy significativas para el cambio. Muchas de estas barreras pueden ser particularmente autoderrotistas, ya que hace que los precontempladores muestren resistencia a la ayuda exterior que podría facilitar el cambio. Los precontempladores acuden la mayoría de las veces a la terapia porque se ven presionados por la pareja, los padres, los empleados, la escuela o el juzgado. No hace falta decir que corren un gran riesgo de abandonar, incluso aunque necesiten más terapia que otras personas en otros estadios de la terapia. Intentamos predecir quiénes terminarían la terapia prematuramente, utilizando los mejores pronosticadores de la literatura de la terapia, tales como la naturaleza, gravedad o intensidad del problema, el estatus socioeconómico, la edad, el sexo, y fuimos incapaces de predecir quién abandonaría prematuramente. Mediante la utilización de medidas relacionadas con los estadios, fuimos capaces de predecir el 93% de los abandonos de la terapia. Los que abandonaron prematuramente estaban claramente en un estadio de precontemplación. Como terapeutas no podemos ayudar a cambiar, sino que permitimos estar en terapia. No solo muchos precontempladores no pueden cambiar, sino que muchos no quieren cambiar. Como grupo, consideran que los pros de sus conductas problemáticas pesan más que sus contras. Por ejemplo, mientras la mayoría de la sociedad considera que los peligros del tabaco pesan más que los beneficios, los fumadores en el estadio de precontemplación manifiestan un patrón opuesto. Creen que los beneficios pesan más que las contras. Este desequilibrio también puede surgir de la desmoralización respecto de la disonancia cognitiva, llevando a valorar los comportamientos a los cuales se está enganchado. Finalmente, el desequilibrio puede derivarse de la actitud defensiva, al racionalizar el comportamiento que incrementa el riesgo de enfermedad o muerte. Por otro lado, hay precontempladores bien informados que creen que pueden cambiar, pero no quieren cambiar, ya que en su juicio racional los beneficios del comportamiento pesan más claramente que los costes. El segundo estadio tiene que ver con el estadio de la contemplación. La contemplación es un estadio en el cual se intenta cambiar los problemas en un futuro previsible, generalmente en 6 meses. La autoeficacia o confianza respecto a lo que pueden cambiar es significativamente mucho más elevada que la de los precontempladores.
Aunque los contempladores intentan cambiar y tienen confianza en que pueden hacerlo, muchos no cambian. Por ejemplo, una muestra de 800 fumadores que se encontraban en el estadio de contemplación manifestaron que estaban intentando seriamente dejar de fumar en un plazo de 6 meses, pero incluso siguiendo un programa de autoayuda que incluía a los últimos adelantos, la mayoría ni siquiera lo dejaron por un día. ¿Por qué no cambian los contempladores?, nos podemos preguntar. Generalmente, los contempladores evalúan los pros de su problema igual que las contras. Por eso, aunque son más conscientes o admiten más los aspectos negativos de su comportamiento que los precontempladores, los contempladores se muestran ambivalentes con respecto al cambio. Dudan de que los beneficios del cambio tengan más peso que los costes. Y la regla en el estadio de la contemplación tiene que ver con que si dudas, no cambies. Dada la intensa ambivalencia que caracteriza a la contemplación, generalmente terminan no deseando el cambio. Al menos no quieren cambiar lo suficiente como para arriesgarse a iniciar la acción y dejar los beneficios inmediatos de su conducta problemática. Generalmente siguen pensando que quieren cambiar, que algún día emprenderán la acción. Aquellos que piensan en lugar de actuar reciben el nombre de contempladores crónicos. El tercer estadio tiene que ver con el estadio de la preparación. La preparación es el estadio en el que se pretende emprender la acción en un futuro cercano, normalmente dentro del plazo de un mes. Tal como indica el nombre de esta fase, las personas se hallan más preparadas para la acción, tienen más confianza en sí mismas que los contempladores que pueden controlar su comportamiento problemático. Los pros del cambio acá ya empiezan a pesar más que las contras. Tienen un plan concreto de cambio y pueden que ya estén haciendo pequeños pasos para reducir sus conductas problemáticas. Y en los próximos 6 meses, la mayoría de quienes están en el estadio de preparación emprenderán la acción del cambio, pero, igual que con muchos otros problemas, la mayoría que empiezan a actuar fracasarán, tarde o temprano recaerán en los viejos patrones. Muchas de estas personas no saben cómo cambiar. Durante una investigación sobre cómo se cambia, se descubrió que uno de los secretos del éxito es que se deben utilizar los procesos adecuados de cambio para progresar a través de los estadios particulares del cambio. El progreso de la precontemplación a la contemplación entraña la aplicación de unos procesos cognitivos y afectivos como el desahogo catártico o la toma de conciencia. El movimiento de la contemplación a la preparación implica el uso de procesos cognitivos y evaluativos como la toma de conciencia o la autorrevaluación. El siguiente estadio ya tiene que ver con el estadio de la acción. Para progresar hacia el estadio de la acción se deben aplicar procesos más existenciales como la autoliberación, procesos más humanísticos como las relaciones de ayuda y procesos más conductuales como el contracondicionamiento, el control de estímulos y el control de refuerzos. En el estadio de acción se utilizan estos procesos para modificar abiertamente la conducta problemática, al menos hasta ciertos criterios mínimos de éxito. El estadio de acción es el periodo más ajetreado que entraña el mayor uso de procesos particulares del cambio. Podríamos decir que es uno de los estadios más difíciles de transitar experiencialmente. El estadio de acción dura más tiempo de lo que se espera, generalmente unos 6 meses de esfuerzos concentrados antes de que los riesgos de recaída se reduzcan. Si se pasa de la preparación a la acción y se continúa despidiendo y dependiendo de la toma de conciencia o de la autorrevaluación, existe mayor probabilidad de que se fracase. En este caso no se está utilizando el proceso de cambio adecuado al estadio en que se halla la persona. O sea, estarían en el estadio donde no saben cómo cambiar. Los terapeutas no utilizan los procesos apropiados al estadio del cambio del cliente, no saben cómo ayudar a los clientes a cambiar. Los terapeutas conductuales, por ejemplo, que aplican el condicionamiento y el control de estímulos con los precontempladores o con los contempladores, probablemente generan resistencia en lugar de progreso. De forma parecida, los terapeutas psicodinámicos que quieren continuar incrementando la conciencia de los clientes, preparándolos para la acción, también es probable que aumente la resistencia a la terapia. No solo deben aplicarse adecuadamente los procesos de cambio, sino que deben aplicarse con la frecuencia y la duración necesaria si se quiere tener éxito.
Se oye comentar frecuentemente que alguien acudió a la terapia y que no le ha servido para nada. Pero ¿con qué frecuencia fue acudiendo? La investigación realizada acerca de las relaciones dosis-respuesta indica que la mayoría de los que acuden a menos de 6 sesiones de terapia no reciben las dosis suficientes para producir algún efecto. Los que siguen la terapia durante menos de 6 meses tienen menos probabilidades de obtener el beneficio completo de la terapia. Siempre se comenta a los precontempladores que corren el riesgo de dejar la terapia antes de pensar. Por ejemplo, le podemos decir, danos 6 sesiones y podemos obtener una diferencia significativa. Danos 6 meses y podemos obtener una diferencia sustancial. Por diferencia significativa, vamos a entender que podemos ayudarlos a progresar en el estadio en 6 sesiones. Nuestra investigación de los autores sobre los fumadores indica que los que progresan un estadio en un mes tienen el doble de posibilidades de dejar de fumar en 6 meses. Con 6 meses de terapia podemos ayudar al cliente a actuar de una forma más eficaz y a reducir en gran parte los riesgos de la decaída. Un número cada vez mayor de clientes más informados quieren saber qué tipo de procedimientos vamos a aplicar para esos problemas que son particulares. En algunos programas de tratamiento, los posibles pacientes van a decir que ya han probado lo que el terapeuta les ofrece y que no funcionó. Los terapeutas se pueden sentir desmoralizados con respecto a sus habilidades para ayudar a cambiar a esta gente. Posiblemente decían que necesitan dirigir a estos pacientes un tipo diferente de terapia. Esto puede ser correcto en algunos casos, pero si un paciente con una grave depresión manifestara que ha probado los antidepresivos y que no han funcionado, esto no significa que debamos descartar su uso. Se debe evaluar la cantidad, la duración y el tiempo del antidepresivo que fue utilizado. Si el paciente hubiera tomado el medicamento solo durante una semana y no sabemos que al menos se necesitan 10 días para conseguir algún efecto, concluiríamos que no se ha conseguido y que no se ha seguido correctamente la medicación. Si el paciente hubiera utilizado solo 50 miligramos por día y supiéramos que 150 miligramos es una dosis media óptima, concluiríamos que no se ha administrado correctamente la medicación. Pero, ¿con qué frecuencia es necesario activar los procesos de toma de conciencia y de autoevaluación antes de que se esté preparando adecuadamente para la acción? ¿Con qué frecuencia y por cuánto tiempo es necesario contar con la autoliberación, las relaciones de ayuda y el contracondicionamiento antes de liberarse de los riesgos de la recaída? Desgraciadamente, con la mayoría de los problemas tenemos pocos o casi ningún dato para decidir en qué medida cada proceso es necesario para progresar. El hecho es que, como científicos y profesionales, sabemos demasiado poco acerca de cómo ayudar a las personas a cambiar. A propósito del hábito de fumar, venimos recopilando muchos datos acerca de con qué frecuencia se aplican procesos específicos al cambio para progresar a un estadio siguiente. Con la ayuda de programas informáticos se pueden generar informes de progresos individuales a fin de ofrecer información con respecto a qué procesos de cambio se están utilizando poco, cuáles se están sobreutilizando y cuáles se están aplicando adecuadamente. Después de 18 meses de seguimiento, los autores están observando que esta información está casi triplicando los resultados de los mejores programas de autoayuda disponibles hasta este momento. Sin datos adecuados ni un feedback sistemático, mucha gente se ve forzada a depender de un aprendizaje basado en el tanteo para descubrir cómo cambiar. Creemos que esta es una razón significativa del por qué las recaídas son más una regla que una excepción en lo que se refiere al cambio de los patrones y problemas crónicos. Acá reformulamos la recaída como una oportunidad excelente para aprender, no para ser considerada un fracaso. De hecho, la gente que entra en acción y fracasa tiene el doble de posibilidades de tener éxito durante los siguientes 6 meses que aquellos que no emprenden ninguna acción durante el primer mes de intervención. La persona con el tiempo consigue dejar de fumar. Lo ha hecho después de 3 o 4 intentos serios distribuidos a lo largo de 7 a 10 años. Hablemos ahora un poquito del estadio del mantenimiento. El mantenimiento es el estadio en el cual las personas trabajan la consolidación de las ganancias que han conseguido durante la acción con el fin de evitar los riesgos de la recaída. En el modelo transteórico, el mantenimiento empieza después de 6 meses de acción concentrada. Generalmente se considera que el mantenimiento era un estadio estable en el que la gente no tiene que trabajar para cambiar.
Pero ahora se sabe que las personas continúan aplicando procesos particulares de cambio, tales como el contracondicionamiento y el control de estímulos para evitar las recaídas. ¿Cuánto tiempo dura el mantenimiento? Para algunos problemas, como la obesidad, puede ser toda la vida. Para otros problemas, como el alcoholismo, el tabaquismo y ciertos trastornos de ansiedad y humor, los problemas se pueden terminar definitivamente y no tienen que hacer nada para prevenir la recaída. El criterio que los autores utilizaron para determinar la terminación es el momento en que la persona logra la máxima autoeficacia o confianza y la mínima tentación de volver a reproducir las conductas problemáticas en cualquier situación considerada de peligro. Muchos fumadores llegan al punto de no experimentar ningún deseo de fumar y están totalmente seguros de que nunca van a volver a fumar y manifiestan no tener que hacer nada para evitar fumar. ¿Cuánto tiempo se necesita para completar el estadio del mantenimiento? Se pensaba que normalmente un fumador después de 12 meses de abstinencia continuada se podría ir a casa tranquilo. Ahora sabemos que incluso después de un año de no haber fumado ni un cigarrillo, el 37% de la gente recae y vuelve a fumar regularmente durante toda la vida. Después de 5 años de abstinencia continuada, los riesgos de recaída descienden al 7%. Por eso, el mantenimiento puede durar de 6 meses a 5 años después de haber iniciado la acción. Integración de los estadios y las razones para no cambiar. Para integrar las razones más comunes por las cuales la gente no cambia, podemos utilizar este modelo de los estadios. Como decimos, en la precontemplación no se puede cambiar, en la contemplación no se quiere cambiar, en la preparación y acción no se sabe cómo cambiar y no se sabe qué cambiar. Entonces, como decíamos, los precontempladores no pueden cambiar y muchos ni siquiera quieren cambiar. Los contempladores en general no quieren cambiar, al menos que lo suficiente como para emprender la acción, y los individuos ya en el estadio de la preparación y acción no saben cómo cambiar o no saben qué cambiar y por eso corren ese gran riesgo de la recaída. Lo que se tiene que cambiar depende de los niveles del cambio también. En el campo de la psicoterapia no se puede llegar fácilmente a un acuerdo sobre qué cambiar con el fin de ayudar a las personas a superar sus problemas. Tal como se viene argumentando anteriormente, las atribuciones causales de los clientes y terapeutas de un problema en particular, como el alcoholismo, pueden ir desde las situaciones inmediatas a unas distorsiones cognitivas, desde los conflictos interpersonales actuales a las familias de origen o la dinámica intrapersonal. Vamos a dejar a los clientes en una amalgama de atribuciones causales que pueden variar arbitrariamente según el terapeuta en particular que consulten, o se pueden integrar estas atribuciones alternativas en un marco de trabajo que ofrezca unas estrategias más sistematizadas para decidir qué cambiar con el fin de modificar esas áreas problemáticas de la vida del cliente. El modelo transteórico utiliza los niveles de cambio como la dimensión que organiza el contenido de la terapia, es decir, lo que estamos intentando cambiar para resolver los problemas. La dimensión del estadio representa cuándo se pueden lograr los tipos particulares de cambio. La dimensión de los procesos representa cómo se pueden lograr los cambios particulares. Y la dimensión de los niveles representa qué tipo particular de cambio se necesita conseguir. La dimensión de los niveles organiza las causas psicológicas y los controles de las conductas problemáticas en una jerarquía que va al menos consciente y de más a menos próximo al origen. Los 5 niveles que vamos a decir fueron recibiendo el mayor apoyo empírico hasta hoy en día. Y son los siguientes. Primer nivel, nivel situacional o del síntoma. Segundo nivel, creencias inadecuadas. Tercer nivel, conflictos interpersonales. Cuarto nivel, conflictos de la familia de origen. Quinto nivel, conflictos intrapersonales. ¿Cuál es el nivel clave en que tiene que focalizarse la psicoterapia? La respuesta es, como siempre decimos los psicólogos, depende, obviamente, de la teoría de la personalidad y la psicopatología preferida por el terapeuta o por la teoría implícita del paciente acerca de sus problemas. Como perspectiva ecléctica que estamos tomando en este encuentro, el enfoque transteórico considera la validez de cada nivel de los problemas. Lo importante es que cada nivel varíe para cada tipo de cliente, incluso si presenta el mismo tipo de problema.
Mientras que los terapeutas de diferentes enfoques teóricos pueden presentar un caso atribuyendo los problemas al menos a 5 niveles diferentes, los clientes atribuyen los problemas solo a uno o dos niveles de causalidad. La investigación acerca de la teoría de la atribución, por ejemplo, sugiere que la psicología popular atribuye los comportamientos a causas tanto situacionales como disposicionales. De forma similar, la investigación del lugar de control indica que la gente atribuye tanto el comportamiento funcional como disfuncional a las variables que están tanto bajo un control externo como interno. El problema es que la investigación sobre la atribución y el lugar de control limitan su investigación solo a dos niveles. Estas teorías dicotomizan artificialmente el mundo causal de los clientes. El hecho es que las personas perciben sus problemas de forma mucho más compleja y confusa de lo que sugiere la mayoría de las teorías del comportamiento, incluyendo las teorías del comportamiento problemático. En una investigación con estudiantes que sufrían problemas como depresión, ansiedad y dificultades académicas, encontramos que los estudiantes atribuían los problemas a los 5 niveles que señalamos en este modelo transteórico. De hecho, discriminaron no 5, sino 10 causas diferentes de los problemas personales. Los estudiantes también distinguieron el determinismo espiritual, la mala suerte, las deficiencias biológicas, el estilo de vida escogido y el esfuerzo insuficiente como causa de los problemas personales. Los 10 niveles que representan el 67% de la varianza del cuestionario de los niveles de cambio, dos de las categorías, el determinismo espiritual y la mala suerte, fueron utilizados solo por una pequeña minoría de la muestra. Igualmente, la investigación clínica sugiere que solo un 5% de los clientes construyen sus problemas debido a causas religiosas o espirituales. Además, la gente que cree en el origen de sus problemas es espiritual, probablemente van a acudir a curanderos espirituales con el fin de obtener ayuda. Por otro lado, la gente que atribuye el origen de sus problemas a razones biológicas probablemente buscará ayuda en un internalista o especialista de la salud más que en un psicoterapeuta. Donde se dirige alguien para cambiar la mala suerte es una pregunta abierta, aunque algunos fatalistas buscan la ayuda de astrólogos y videntes. Las personas que atribuyen sus problemas al esfuerzo insuficiente probablemente lo van a intentar con más ahínco y pueden tener éxito como autogestores del cambio sin la necesidad de acudir a un terapeuta. Quienes perciben los problemas como una consecuencia de su estilo de vida escogido, es probable que sean capaces de convivir con estas condiciones, aceptándolas como problemas inherentes a ese estilo de vida particular. Por otro lado, hay clientes cuyo problema es que quieren seguir viviendo de la forma que han venido viviendo hasta ahora, pero quieren que las consecuencias sean diferentes. Los adictos al trabajo generalmente quieren continuar trabajando 70 u 80 horas semanales sin poner en peligro su relación de pareja o su familia. Los clientes de este tipo parecen que están buscando magia más que un cambio terapéutico, y esta puede ser una de las razones por las cuales no cambian. La mayoría de los clientes y terapeutas están preocupados y preparados para trabajar uno o más de los 5 niveles señalados en el modelo transteórico. Esto no quiere decir que las personas no tengan problemas genuinos en los niveles de existencia espirituales, biológicos o de suerte, sino que los terapeutas no están particularmente bien preparados para ayudarlos con esos niveles. La responsabilidad de los terapeutas y la capacidad profesional para ayudar a la gente a cambiar se ve limitada en los niveles de cambio psicológico. Vamos a dirigir a los clientes a otros profesionales o a otras personas que puedan ofrecer otro tipo de ayuda que estén más preparados para esos problemas que no se sitúen en el nivel psicológico. Desde una perspectiva de los niveles, entonces las personas no cambian si no saben qué cambiar. Esto significa no saber qué cambiar o tener la idea equivocada de lo que hay que cambiar. Si atribuyen erróneamente los problemas a causas incorrectas, probablemente no puedan cambiar. Los clientes hipocondríacos que insisten en atribuir sus síntomas a orígenes biológicos no diagnosticados, incluso delante de los resultados exhibidos por los especialistas en medicina de que sus problemas son psicológicos, pueden mostrarse muy resistentes a las intervenciones terapéuticas y probablemente no cambien. Seguramente seguirán buscando los pareceres en otros especialistas, ya que están convencidos de que sufren problemas físicos más que psicológicos. Las personas que atribuyen incorrectamente los problemas de un nivel a causas pertenecientes a otro nivel distinto experimentan dificultades para cambiar.
No se cambian los problemas interpersonales modificando las situaciones inmediatas. La terapia del crucero por el mar es un ejemplo común de atribuciones erróneas de los propios problemas a situaciones inmediatas, variando de un ambiente solo para descubrir que los propios problemas están dentro de uno mismo. Contrariamente, la gente no cambia si se pasa años contemplando las causas de los problemas originados durante el periodo de la infancia, que se controlan mediante situaciones o cogniciones más actuales. Masters y Johnson demostraron cómo muchas de las disfunciones sexuales que se atribuían a conflictos intrapersonales inconscientes distantes se podían arreglar rápidamente modificando las cogniciones y situaciones sexuales más inmediatas. Las personas no cambian correctamente si sus atribuciones no encajan con las del terapeuta o viceversa. Si los clientes están convencidos de que sus problemas son interpersonales y su terapeuta intenta cambiar los conflictos intrapersonales, entonces es posible que se origine una resistencia. De forma parecida, si el terapeuta intenta resolver problemas situacionales que el cliente está convencido de que se deben a cuestiones de la familia de origen no resueltas, entonces es posible que se produzca una resistencia. Es como la mujer que contó a su terapeuta que intenta resolver su obsesión mediante la desensibilización, era como intentar curar un cáncer con una aspirina. Antes de la falta del consenso sobre las causas de la mayoría de las condiciones clínicas, ¿cómo puede proceder el terapeuta de forma más sistemática y eficaz? Hay tres estrategias que se utilizan en el modelo transteórico. La primera es la estrategia del nivel clave. En esta estrategia, las evaluaciones clínicas se utilizan para determinar si hay un nivel clave que causa o está controlando los problemas particulares del cliente. Si la evidencia clínica disponible apunta a un origen interpersonal del problema, los esfuerzos terapéuticos serán más efectivos si se centran en resolver los conflictos interpersonales. La estrategia de nivel clave funciona mejor si el cliente está de acuerdo o se le puede convencer de que los problemas son de origen interpersonal. Frecuentemente los datos clínicos son complejos y confusos y no se sobresale ningún nivel clave como causa de la condición particular. La segunda alternativa es la estrategia de nivel cambiante. En esta estrategia se interviene el nivel más elevado de los datos clínicos que pueden justificarse, tales como los niveles sintomáticos, situacionales o cognitivos. Es mejor intervenir en estos niveles ya que el cambio tiende a ocurrir más rápidamente en estos niveles más conscientes y actuales. Cuanto más hacia abajo nos centramos en la jerarquía, más se alejarán de la conciencia los determinantes del problema potencial. Cuanto menor conciencia haya respecto a lo que necesita cambiarse, más se situará la persona en un nivel inicial. Las personas pueden estar preparadas para emprender la acción a nivel situacional o sintomático. Por ejemplo, mientras que pueden no tener intención de cambiar alguna de sus relaciones con las familias de origen. A partir del modelo transteórico, venimos prediciendo que cuanto más inferior sea el nivel que necesita cambiarse, tanto más larga y compleja va a ser la terapia, dado de que la mayoría de los clientes dan poco tiempo para producir una influencia sobre ellos. Resulta más apropiado empezar por los niveles más fáciles de cambiar. Si el problema puede resolverse en los niveles más superficiales, entonces puede determinarse eficazmente la terapia, lo que encaja con la preferencia de la mayoría de los clientes por una terapia corta. Por desgracia, la mayoría de los problemas no pueden resolverse centrándose solo en variables situacionales o cognitivas. Si no se progresa suficientemente en estos niveles, entonces la alternativa es cambiar a un nivel más profundo, como por ejemplo el nivel interpersonal. La terapia puede funcionar de forma más sistemática moviéndose de un nivel a otro hasta que se haya logrado el cambio suficiente. La tercera alternativa es lo que se conoce como la estrategia de máximo impacto, utilizada en los problemas causados o controlados claramente por variables situadas a múltiples niveles del cambio. Con los problemas de niveles múltiples, los procesos de cambio se aplican de forma diseñada para facilitar el progreso en cada nivel relevante del cambio. La toma de conciencia, por ejemplo, se puede utilizar para ayudar a los clientes a ser más conscientes de los acontecimientos y de los antecedentes inmediatos y consecuencias de esas conductas problemáticas. Las cogniciones utilizadas para procesar estos antecedentes y consecuencias, los conflictos interpersonales que forman parte del problema, las cuestiones de la familia de origen que desencadenan inicialmente el problema y la dinámica intrapersonal que puede haber causado el problema que se integre como parte de la propia identidad o del sentido del ser.
La estrategia del máximo impacto tiene la capacidad de ayudar a los clientes a procesar el cambio a cada nivel de su existencia. Al ser conscientes del cambio que ocurre en cada nivel, pueden desarrollar un sentido más profundo del sí mismos y de las complejidades de sus problemas. Al producirse cambios en cada nivel, tienen menos probabilidad de recaer cuando se enfrentan a una situación de peligro, pensamientos ansiosos, conflictos interpersonales, modelos familiares disfuncionales o propias dinámicas interiores. Es necesario recordar, sin embargo, que cuanto más lejos de la conciencia y del tiempo se encuentren los determinantes de un problema, mayor resistencia se va a presentar al cambio de estos determinantes. Una de las razones de la resistencia es que las atribuciones más profundas tienden a amenazar más la autoestima que las atribuciones a nivel superficial. Da más miedo, por ejemplo, creer que las disfunciones sexuales se deben a la hostilidad con la propia pareja o padres que creer que son situaciones sexuales las que provocan ansiedad. Una de las reglas del enfoque transteórico es utilizar las atribuciones menos amenazantes que se puedan justificar, ya que nuestras formulaciones básicas y clínicas tienen el potencial de producir resistencia, así como poder facilitar el cambio. La gente puede cambiar. Vamos a tirar unas conclusiones acerca de por qué la gente puede cambiar. La gente puede cambiar cuando pasa de un estadio a otro en el momento en que está preparada y no antes. Cuando aplica procesos adecuados a su estadio actual de condiciones bajo las cuales intenta dar un paso hacia el cambio de acción. Cuando sigue una terapia que encaja con su estadio de cambio más que intentar encajar el estadio de cambio preferido de la terapia. Cuando más que desmoralizarse por sus recaídas, aprende de ellas. Cuando entiende las complejidades del cambio en vez de reducirlo todo a un solo proceso, tales como la toma de conciencia, el contracondicionamiento, la fuerza de voluntad o la relación terapéutica. Cuando trabaja en los niveles más próximos que se adecuan a sus problemas. Cuando se centra en los niveles más profundos si necesita superarlos. Cuando comprende su incapacidad de cambiar debido a la atribución incorrecta de niveles de cambio que no se adecúan a sus problemas. Cuando entiende que la resistencia al cambio se debe a correspondencias erróneas entre los estadios y o niveles de cambio del terapeuta y del cliente. Y cuando tiene mejores orientaciones y modelos que le guían a través de los estadios y niveles de cambio.